pueden ver en el video que voy a subir de la grabación, así que no van a perder nada. Entonces, estábamos en... a ver, voy a compartir el programa para seguir y no saltearme nada. Conflicto de trabajo, concepto, lo van a ver en la teoría, la clasificación, individuales, plurindividuales y colectivos, las vías de solución, autoridad administrativa del trabajo, autoridad judicial. Bueno, nosotros procuramos que en cada unidad, cada tema que se toque, ustedes encaren la cuestión desde el punto de vista normativo. Primero la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional. Después, los otros tratados y convenios que haya, después las leyes, después los decretos, etc. Así para obtener primero una metodología de aproximación a un problema cualquiera, en este caso un conflicto, sabiendo que los sujetos de cualquier relación, en este caso los sujetos de la relación de trabajo, de relación laboral, están sometidos a normas que regulan todo lo concerniente a esa relación, hasta la parte conflictiva. Entonces, cuando nosotros nos aproximamos al problema concreto desde el punto de vista de las normas, vamos a aproximarnos también con un concepto teórico que surge de esas normas. Entonces no es lo mismo enfrentar el problema práctico sin tener un caudal teórico que nos permita resolver la cuestión concreta que teniéndola. En el derecho, una buena parte del arsenal teórico surge de las normas. Las otras son las interpretaciones de esa norma que hace la doctrina, la jurisprudencia, etc. Entonces, nosotros siempre vamos a aproximarnos a cualquier cuestión de cualquier unidad partiendo de la Constitución Nacional. Va a llegar un momento, cuando ustedes logren dominar los artículos correspondientes, por ejemplo el 14 bis, que esa operación mental la van a hacer en un segundo, es decir, no va a ser necesario ir a mirar qué dice el 14 bis, etcétera, porque bueno, ya va a estar asimilado en el conocimiento. Entonces, habíamos visto que tenemos, voy a compartir acá la página de Infolec, vamos a buscar acá en información parlamentaria la Constitución Nacional, perdón, la Constitución Nacional. Nos vamos rápidamente al 14 bis. Dentro del 14 bis, en el párrafo segundo, dice: queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo. Entonces, recurrir a la conciliación y al arbitraje y el derecho de huelga. La parte de recurrir a la conciliación y al arbitraje y el derecho de huelga ya no está hablando de conflicto, de la parte de conflicto. Porque ¿por qué va a ser necesario recurrir a la conciliación si no hay un conflicto? ¿Por qué vamos a tener que resolver el problema a través de un árbitro en el arbitraje si no hay previamente un conflicto? Y el derecho de huelga, ¿qué es? Es la manifestación práctica de la existencia de un conflicto. Porque es una medida de acción a la cual tienen derecho los gremios, justamente para resolver, para tratar de resolver con alguna norma una problemática que tengan, que puede ser salarial, que puede ser de condiciones de trabajo, que puede ser de salud, lo que fuere. Entonces, esa frase de la Constitución Nacional
recurrir a la conciliación y al arbitraje y el derecho de huelga, es el texto que nos da pie para enfocar toda la temática de la unidad 7, que es conflicto colectivo de trabajo. A la par de la Constitución Nacional, ustedes saben que tenemos tratados internacionales con jerarquía constitucional. Tratados internacionales con jerarquía constitucional. Son 14, no vamos a ver todo, pero vamos a entrar a algunos. Por ejemplo, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vamos al texto. Vamos a buscar el artículo 8. El artículo 8 de este Pacto Internacional de Derechos Sociales, acá en el inciso D dice: derecho de huelga ejercido de conformidad con las leyes de cada país. Bueno, vamos a buscar otro. Uno más y nada más. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Vamos a bajar hasta el artículo 16. Libertad de asociación, artículo 16. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con fines laborales, que son los sindicatos. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas en la ley. Bueno, eso no nos interesa tanto. Bueno, ahí tenemos una norma de un tratado internacional, otra norma que se refiere a la libertad que tienen las personas para formar las asociaciones que los representen y la libertad de actuación de estas asociaciones. Ustedes ya saben por el principio de autonomía sindical que las asociaciones sindicales tienen el derecho de decidir ellas mismas cuál es su curso de acción. Dentro de ese curso de acción para conseguir sus objetivos están las medidas de acción directa, que cuando hay medidas de acción directa es porque hay un conflicto. Por eso, si de forma indirecta llegamos a que esa norma del Pacto de San José de Costa Rica tiene que ver con el tema del conflicto colectivo de trabajo. Bajamos un punto más en el escalón de normas y vamos a encontrar entonces la ley 25.877 y la ley 14.786. Esto es importante que ustedes vayan teniendo en cuenta, vayan observando que en cada unidad le vamos sumando una norma más que es propia del derecho colectivo del trabajo, que en las unidades anteriores no habíamos mencionado. Entonces, se van sumando ejemplos de normas que son específicas, propias del derecho colectivo del trabajo, para que ustedes vean que el derecho colectivo del trabajo no se resume solo a la ley de contrato de trabajo o a la ley de asociaciones sindicales. Hay muchas otras normas que están en la misma categoría jerárquica, o sea, es una ley. La ley, en la clase anterior vimos la 14.250 sobre negociación colectiva. Bueno, ahora sumamos otra norma que específicamente es una ley que trata sobre el conflicto colectivo de trabajo, o sea, es una ley laboral del derecho colectivo del trabajo y no del derecho individual. Vamos a mirar el programa, un segundito. Dice conflicto colectivo de trabajo, clasificación de derecho y de interés. Bien.
típico o atípico, sindical, intrasindical e intersindical. Bueno, necesariamente tenemos que hacer alguna referencia teórica para sintonizar todo la misma onda, ¿no? Entonces, ya vimos que el conflicto podía ser individual, plurindividual o colectivo, pero vamos a concentrarnos ahora en el conflicto colectivo. Y ahí surge otra clasificación que nos habla de conflicto de derecho o conflicto de interés. El conflicto de derecho es cuando el motivo de la controversia entre las partes es la discusión sobre una norma de derecho establecida. En el sentido de que uno interpreta que se va a aplicar de una forma y la otra parte interpreta que se va a aplicar de otra forma. O también puede ocurrir que sea un conflicto de derecho, no porque haya diferencia de interpretación, sino porque no se está cumpliendo. Es decir, una parte no cumple con una norma de derecho. Entonces, vamos a hacer un paralelo. Derecho individual. ¿Qué ocurre si el empleador no cumple con la norma que lo obliga a pagar el salario? ¿Qué ocurre? Rápidamente. Hay reclamo de parte del empleador, profesor, del trabajador. Hay un reclamo que puede ser, como había dicho usted anteriormente, verbal, y en el caso de que no atienda ese reclamo informal, puede recurrir a una vía judicial el trabajador en reclamo de su salario. Bueno, perfecto. ¿Qué ocurre si es el trabajador el que no cumple, por ejemplo, con el horario de trabajo? Y puede ser sancionado según las condiciones y lo que está estipulado en la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, o en el estatuto de empresa también. Bueno, entonces cuando el problema radica en que no se está cumpliendo una norma por cualquiera de las dos partes, puede ser un incumplimiento del empleador o un incumplimiento del trabajador, la instancia de debate entre el obrero individual y el patrón es muy chiquita. ¿Por qué muy chiquita? Porque ahí es justamente donde se ve el desnivel que existe entre el empleador y el trabajador. El trabajador solo puede protestar, pero llega a un punto que va a decir, bueno, pero si sigo protestando puedo perder mi trabajo. Entonces, tiene un límite ese debate. Pero, bueno, puede canalizarlo por la vía judicial. Puede canalizarlo por la vía judicial. Ahora, cuando el interés que está en juego no es resolver el problema de que a él no le están pagando, sino, vamos a suponer que no se está cumpliendo con el pago, no se está cumpliendo con el plazo de las vacaciones que se negoció en el convenio colectivo de trabajo. Usted sabe que la ley de contrato de trabajo establece la norma sobre vacaciones. Y también saben que el convenio colectivo de trabajo puede mejorar para el trabajador cualquier cuestión que esté en la ley de contrato de trabajo. Entonces, donde la ley de contrato de trabajo dice que corresponden 14 días de vacaciones, el convenio colectivo dice que corresponden 21. ¿Cuál se va a aplicar? El convenio colectivo de trabajo. Pero a pesar del convenio colectivo de trabajo, vamos a suponer que una empresa, supermercado de impulso, decide, cuando otorga las vacaciones, otorga por 14 días. Las vacaciones son, ustedes saben que por constitución las vacaciones son pagas, quiere decir que antes de que sale de vacaciones ya hay que liquidarle el periodo vacacional. Se paga el periodo vacacional como si estuviera el empleado trabajando, pero el empleado no viene a trabajar. Entonces, cobra aunque no venga a trabajar. Eso son las vacaciones pagas. Y vamos a suponer que esta empresa le adelanta el pago de las vacaciones y le dice, bueno, usted tiene que presentarse a reintegrarse a tarea tal día. O sea, 14 días.
Y los trabajadores dicen, no, pero ¿cómo 14 días? Si el convenio dice 21 días. Entonces empieza un conflicto. Pero los empleados de Carrefour no tienen el mismo problema, porque Carrefour les paga las vacaciones por 21 días y le dice que se reintegran a los 21 días. Entonces, ¿es un conflicto de mucha gente? Sí, todos los empleados de Impulso. ¿Pero es un conflicto, un interés colectivo de toda la actividad? No, porque es un problema específico de un lugar. ¿Sí? Bueno. En cambio, vamos a suponer que todas las empresas se ponen de acuerdo para no pagar un concepto establecido en el convenio colectivo de trabajo. ¿Puede un empleado solo enfrentar ese problema? No. ¿Puede un grupo de trabajadores? Más o menos. Pero ¿quién va a enfrentar un problema colectivo? El sujeto colectivo. El sujeto colectivo del trabajo, es decir, el sindicato. Y necesariamente ahí ya vemos que es un conflicto colectivo de trabajo, que la solución va a ser para toda la actividad. Y lo que está en debate, lo que hay que resolver es que no se está aplicando una norma de derecho. ¿Cuál es la norma de derecho? El convenio colectivo de trabajo, supongamos el artículo 25, que dice que hay que pagar un 10% más por sobre el básico para la provincia de Corrientes. Como existe, por ejemplo, para la Patagonia. Los convenios colectivos de la Patagonia suelen tener un artículo que dice que hay un plus salarial solo porque la actividad se desarrolla en la Patagonia. Bueno, entonces, vamos a suponer que también es para Corrientes y que ese sea el motivo de conflicto. Entonces, el conflicto de derecho es porque no se está cumpliendo una norma y el incumplidor puede ser la patronal o puede ser la parte trabajadora, o porque no nos ponemos de acuerdo entre la parte trabajadora y la parte patronal sobre cómo se interpreta una norma. Eso es conflicto de derecho. Y conflicto de interés es cuando lo que se pretende es cambiar la norma, que es el conflicto más común y más extendido. ¿Por qué se pretende cambiar la norma? Bueno, por ejemplo, porque la escala salarial que se fijó quedó desactualizada por la inflación. Entonces esa escala salarial surgió de un acuerdo que se transformó en norma y ahora queremos cambiarla. Entonces, que sí, que no, que un 10%, que un 20%, que un 30%, ese es el conflicto. Entonces, el conflicto de interés es cuando quiero cambiar la norma que existe, crear una nueva, que favorezca los objetivos que yo tengo. Se supone que el sindicato es los objetivos de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, y bueno, el objetivo del empresario será obtener la mayor ganancia posible. Entonces, cuando el conflicto tiene que ver con el intento de crear una nueva norma o de modificar una que ya estaba creada, es un conflicto de interés. ¿Qué importancia tiene esto de clasificar entre conflicto de interés y conflicto de derecho? Tiene importancia en función de las vías de solución que hay para cada tipo de conflicto. Entonces ahora yo te voy a compartir nuevamente la pantalla de la ley 14786, que es una norma que sumamos a todo el grupo de normas que son propias del derecho colectivo del trabajo. Porque si ustedes miran esta ley 14786, en su artículo primero ya nos dice: los conflictos de intereses cuyo conocimiento sea de la competencia del Ministerio del Trabajo se sustanciarán conforme a las disposiciones de la presente ley. Es decir, que cuando
se trata de conflictos de intereses, la vía de solución se canaliza a través del Ministerio de Trabajo y siguiendo lo que dice esta ley, 14.786. Sobre el final, la ley dice que también pueden aplicarse a los conflictos de derecho. Pero una cosa es que pueda aplicarse y otra es lo que vimos en el artículo 1, que es obligación a aplicarse. Entonces, en los conflictos de intereses es obligatoria la aplicación de esta ley cuando estamos en el ámbito privado. En cambio, en los conflictos de derecho hay una posibilidad de que se aplique esta ley. A ver si tengo que encontrar la frase para mostrársela. Acá dice: las disposiciones de la presente ley en lo referente a la gestión conciliatoria podrán aplicarse también en los casos de conflictos colectivos de derecho como instancia previa voluntaria. Es decir que voluntariamente una de las partes puede pedir la aplicación de esta ley y por lo tanto la actuación del Ministerio de Trabajo cuando se trata de un conflicto de derecho. En cambio, cuando se trata de un conflicto de interés, esta ley es de aplicación obligatoria. Por eso que ustedes van a escuchar en los noticieros cuando se trata de un conflicto colectivo, van a escuchar la frase de que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Lo escucharon, me imagino, porque es muy frecuente. Entonces, ya me está anunciando que en breve se va a cortar. Entonces nosotros tenemos conflictos, una clasificación de conflictos, una segunda clasificación de conflictos de derecho y de interés. De acuerdo al tipo de conflicto, si hay interés o derecho, es la vía de solución. Para conflictos de interés, la vía de solución es administrativa, con intervención del Ministerio de Trabajo y el llamado a la conciliación obligatoria. Cuando son conflictos de derecho, puede una de las partes solicitar voluntariamente que se aplique la conciliación obligatoria de esta ley, y si no lo quiere así, la única alternativa que tiene para solucionar un conflicto de derecho es la vía judicial. Entonces, las dos vías, judicial o administrativa, se van a seguir de acuerdo al tipo de conflicto. Por supuesto que un conflicto de interés que no se logra resolver por la vía de la conciliación obligatoria, y acá hago un paréntesis para explicar lo siguiente. Cuando se habla de conciliación obligatoria es porque lo obligatorio es ir a conciliar, no es obligatorio ponerse de acuerdo. Entonces, cuando ni siquiera en esa instancia de conciliación ha habido una solución, surge la alternativa de resolverlo con un árbitro, el arbitraje, o queda abierta la vía de solucionarlo vía judicial. Sí, me pregunta si esto va a estar en el canal. Sí. Yo les comento lo siguiente. En el aula virtual pongo el enlace para que puedan ver la clase grabada, pero de todas maneras, si ustedes en YouTube buscan Luis Edgardo de la Mea o Luis de la Mea, van a encontrar el canal al que yo subo, y es mejor mirarlo de ahí, porque cuando uno entra al aula virtual, consume el ancho de banda y complica las clases de otras materias que se están desarrollando a través de aula virtual. Entonces es mejor mirarlo en YouTube. Entonces,
Después tenemos que el programa nos habla de los conflictos colectivos propios y los conflictos colectivos impropios, o típicos y atípicos, es lo mismo. Propios y típicos, está hablando de la misma cosa, o impropios y atípicos, también está hablando de la misma cosa. ¿Cuáles son los conflictos colectivos típicos en el derecho del trabajo? El conflicto que enfrenta al sector trabajador con el sector empleador. ¿Y cuáles son los conflictos atípicos o impropios en el derecho del trabajo? Los conflictos que, en la que la controversia está dada dentro de una de las partes. Por ejemplo, ¿cuál es una de las partes? El sector trabajador. ¿Cuál sería un conflicto colectivo impropio? Un conflicto entre la asociación sindical y los afiliados a la asociación sindical. Un conflicto entre una lista sindical contra otra lista sindical del mismo sindicato. O un conflicto entre un sindicato contra otro sindicato. Entonces, dentro de los conflictos atípicos o impropios, tenemos conflictos que son intrasindicales, es decir, al interior del sindicato, y tenemos conflictos que son intersindicales, es decir, de un sindicato contra otro. Inter quiere decir entre. Intersindical es decir, un sindicato y otro sindicato. Es muy común, es bastante común. Yo he mencionado a lo largo de las clases, aunque sea muy rápidamente, algunos conflictos de este tipo, intersindicales. Y son frecuentes de ver en la prensa. Por ejemplo, el conflicto que suele tener el sindicato de camioneros contra otros sindicatos porque considera que los trabajadores tienen que estar afiliados al sindicato de camioneros y no afiliados al otro sindicato. En los últimos 20 años ha sido muy común el conflicto en zonas petrolíferas entre el sindicato de petroleros y el sindicato UOCRA, porque se disputan la afiliación de ciertas categorías de trabajadores. Un conflicto intrasindical, es decir, al interior del sindicato, y bueno, son todos los relativos a la democracia sindical, es decir, por ejemplo, cuando se presenta una lista y otra lista la impugna o no le reconoce haber ganado y hay un conflicto que es de la vida interna de un sindicato, por eso es intrasindical. Esos son los conflictos atípicos. Y el conflicto típico del derecho colectivo del trabajo es trabajadores contra empleadores. Entonces ahí llegamos al punto de medidas de fuerza o medidas de acción directa que pueden utilizar tanto el sector empleador, que tiene sus medidas de acción directa típicas, como el sector trabajador, que tiene sus medidas de acción directa típicas, empezando por la más conocida, porque está consagrada en la Constitución, que es el derecho de huelga. ¿Alguna pregunta hasta acá? Cuando se corte vamos a dar por terminada la clase. Es decir, esta unidad, repito una vez más, 5, 6, 7, son las más importantes y es a la que le dedicamos más tiempo, y vamos a hablar nuevamente de esto en otra clase. Pero no los quiero saturar porque es mucho el contenido de información. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, mientras no se corte voy a seguir. Entonces, cuando llegamos a medida de acción directa, si bien, como acabo de decir, el sector empresario también tiene sus propias medidas de acción directa, lo que nosotros estudiamos específicamente son las medidas de acción directa del sector sindical, empezando por el derecho de huelga. Como ya vimos, ya no hace falta volver a compartir la página de la Constitución Nacional, el derecho de huelga está consagrado en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Entonces, la frase de la Constitución es que queda garantizado a los gremios, y ahí habla de
los distintos derechos que quedan garantizados a los gremios, entre eso el derecho de huelga. Entonces el problema está en poder establecer qué quiere decir gremio, es decir, quién tiene la garantía del derecho de huelga. Porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar la palabra sindicato, y acá nos está hablando de el derecho de los gremios. Bueno, entonces hay todo un debate de qué significa la palabra gremio. La palabra gremio tiene su origen en la Edad Media, es decir, cuando en la sociedad feudal, en los distintos estamentos de la sociedad feudal, los artesanos se reunían en organizaciones que se llamaban gremios. De ahí viene la palabra gremio. Y cómo estos núcleos de artesanos son los que dieron origen después a la clase obrera, quedó vinculada la palabra a las tradiciones del movimiento obrero, digamos. Menos de un minuto me queda. Bueno, entonces, el fallo que ya les mencionó la doctora Gómez Carelli, que siempre estudiamos, que es Orellano contra Correo Argentino, es el... permítanme un segundito. El fallo donde la Corte analiza justamente qué quiere decir la palabra gremio, qué está implicado, a quién alcanza y quién tiene en definitiva este derecho de huelga. Y es fundamental y es pregunta de examen, parcial y final. Y los invito entonces a leer el fallo, si no está lo voy a poner creo que está ya en